Hola. Hola, muy buenos días. Buenos días, profe. profe. ¿Cómo han estado? Bien, ¿usted? Bendecido. Buenos días. Venga por unos libros. Desde cero. Bien, voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar para dar paso entonces a la temática de esta mañana. Oramos. Querido y misericordioso Señor, damos gracias a ti en esta hora de la mañana por tus bendiciones, por los cuidados que tienes para con cada uno de nosotros. Pedimos tu bendición para el grupo de estudiantes de grado 9. Que tu Señor les puedas bendecir, les puedas acompañar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, voy a llamar a lista, por favor contestan. Botello Mendoza. Castro Dueñez. Díaz Moreno. Presente. Gracias. Enrique Gómez. García Santos. Gómez Ariza. Presente. Jiménez Sánchez. Presente. Leal Monterrey Cruz. Ortega Galvis. Ortega Galvis. Presente. Rincón Castellanos. Presente, profesor. Presente. Los Rincón no se conectan. Rondón no se ha vuelto a conectar desde hace... Botello sí está buscando agua. Y Velasco. Le di paso a 3, solo veo 2. Enrique. Señor. Alexa Saavedra. Presente, profe. Bien, gracias. Profe, Botello sí está, lo único que me fue a buscar agua. Sí, ya le marqué. ¿Quién otro era? El de Rama Velasco. Velasco Rodríguez. Nada. Y nuestra compañerita nueva, ¿cómo es? Karen Martínez. Karen no, profe, Keren.
Y bienvenida también a nuestra clase de sociales. Esta es ya la última clase sincrónica, porque ya la próxima semana estaremos en exámenes de periodo. Muy bien, vamos a compartirles, recordarles algunos detalles importantes, sobre todo porque hay algunos que tienen cosas pendientes. Recuerde, cuando usted viene aquí a Classroom e ingresa a la clase de noveno, lo trae a este panel que se llama Novedades, en esta pestaña. Aquí hay la herramienta más poderosa que tienen ustedes para hacer chequeo de sus entregas. Entonces simplemente dan clic ahí en ver todo. Y en su versión aparecen 3 pestañas aquí arriba: entregados, pendientes y futuros. En mi caso, pues aparecen los trabajos que ustedes me han enviado. De esa manera pueden chequear cuáles sí entregaron y cuáles no. Recuerden que es importante que lo hagan. En este, pues, están todos los contenidos. Nuestra compañerita nueva puede, pues, tener todos esos contenidos. Igual, aunque no estuvo en las clases, puede acceder a esos contenidos y puede revisar las clases que están allí grabadas de lo que fueron nuestros encuentros sincrónicos de este periodo. Y la temática que tenemos para hoy entonces es mecanismos de participación. En la clase anterior de hace 15 días atrás, porque hace 8 días era festivo, ustedes tuvieron la oportunidad de realizar este taller, que era revisar por qué la protesta social, o si realmente la protesta social es un medio de participación ciudadana. Y entonces, pues ahí ya revisaré para ver cuáles fueron sus conclusiones, sus hallazgos. Y ahora vamos a ver entonces directamente lo que son los mecanismos de participación que están allí en el contexto constitucional y a través de los cuales todo ciudadano puede participar. Hay 2 líneas para la participación. Está la participación ciudadana natural y está la participación ciudadana del funcionario, es decir, de aquel que participa en el gobierno, que es parte del gobierno. Entonces, para ellos existen unos procesos de participación. Entonces, vamos a revisar estos elementos durante esta clase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abordar la definición. Esta definición es la misma definición que propone el gobierno nacional. Dice que la participación ciudadana es un proceso en el que las distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses, ya sea de clase, de género, de generación, entonces intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política. Esa es una definición teórica dada por Velázquez y González y asumida por el gobierno nacional como parte de los procesos entonces de lo que se entiende en Colombia como participación ciudadana. Entonces allí vemos varios elementos, fuerzas sociales distintas. Entonces hablamos que las mismas instituciones del gobierno se constituyen en una de esas líneas. Los que hoy están formando parte del Comité Nacional del Paro son otra fuerza social. Los manifestantes que están marchando, que no pertenecen al comité, pero que también están en esa manifestación social, pues son otra de esas fuerzas sociales. Y así se van configurando diferentes fuerzas que tienen entonces una participación ciudadana.
Entonces les decía que en este contexto, en la rama pública, es decir, del funcionario, del que tiene un puesto en cualquiera de las líneas de gobierno, hablamos de las líneas de gobierno, entonces recuerde que en Colombia el poder está repartido en 3 ramas, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Esas son las líneas de gobierno. Entonces, el que trabaja allí en cualquiera de esos puestos, ya sea los que están arriba en los niveles más altos o los que apenas son secretarios y demás, estos tienen entonces también unas funciones. Entonces se dice que está el llamado derecho ciudadano. Entonces, ¿cuál es ese derecho? Dice intervenir en los procesos de decisión de actividades públicas. Y se nos habla de que hay una obligación, una responsabilidad de este funcionario de la administración pública de facilitar el derecho a participar. Entonces, el gobierno en estos días debe garantizar el derecho a la participación de los ciudadanos en lo que es la protesta social y debe brindarle las garantías para que los ciudadanos puedan manifestarse. Eso es parte de ese proceso, de esa llamada gestión administrativa pública. Entonces, ¿qué dice la Constitución Nacional de la Participación? En el artículo 40 de la Carta Magna Colombiana, es decir, de la Constitución Nacional de 1991, perdón, dice, todo ciudadano tiene derecho a participar de la conformación, del ejercicio, el control del poder político de Colombia. Y si abrimos el articulado, o sea, en el texto, allí hay otros elementos que siguen y que aquí se nos han puesto en puntos suspensivos. Entonces, son las funciones. Dice, elegir y ser elegido, tomar parte en las elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares, otras formas de participación democrática, como sería entonces la protesta social. Construir partidos, movimientos, agrupaciones políticas sin limitación alguna, formar parte de ellas libremente. Y ahí sigue el articulado dando esas opciones por las cuales el ciudadano puede participar de ese proceso para el ejercicio del control del poder político. Es decir, que el funcionario, el que ejerce la labor, el que fue elegido, el que fue nombrado para ejercer esa función, está supeditado a lo que la Constitución llama la soberanía. Y la soberanía le pertenece al pueblo colombiano. Es decir, que el pueblo puede quitar esos funcionarios. Y es lo que hemos visto en este proceso de manifestación. Han habido varios funcionarios del gobierno que han estado saliendo y aparentemente se ven como renuncias, como cambios, pero son justamente por ese control, esa participación ciudadana que se ha hecho, que han ejercido una presión en los entes gubernamentales y terminan entonces retirando a estos funcionarios. La llamada democracia participativa, como se estipula para Colombia. Entonces, Colombia es un sistema político de democracia participativa, es decir, donde la ciudadanía está directamente ligada a los procesos democráticos. Entonces, en la sentencia 585 de la Corte Constitucional de 1995, se dice que la democracia participativa como principio, finalidad y forma del gobierno, como le establece el preámbulo de la Constitución, el artículo 1 y el artículo 2, exige la intervención de los ciudadanos en todas las actividades confinadas a los gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Y es aquí lo que llevó entonces al estallido social que estamos viviendo, porque el gobierno nacional planteó una reforma fiscal sin consultar a los ciudadanos. No hubo intervención de los ciudadanos en ese proceso, no fueron consultados, no hubo concertación, no hubo diálogo y eso desembocó lo que hoy está. Obviamente esa reforma se cayó por la presión, pero allí hay otros elementos que han seguido porque ese fue la gota que rebosó el vaso entonces de los ciudadanos que han venido siendo enajenados de estos derechos que tienen legalmente o que
tenemos, porque también soy ciudadano, de participar e involucrarnos en esos procesos de liderazgo nacional. La democracia participativa, entonces podemos distribuirla en 3 líneas de acuerdo a la sentencia C-150 del 2015. Entonces allí hay una distribución que se nos dice que hay democracia que es representativa, hay democracia que es participativa y hay democracia que es directa. Entonces, en cada uno de estos elementos podemos encontrar, en el primer caso, que es poder supremo o soberano y en consecuencia es el origen del poder público y por ello de él. ¿De quién? Del pueblo. Se deriva en la facultad de construir, legislar, juzgar, administrar y controlar. En el segundo caso, a través de los representantes directos, crea el derecho al que se subordinan los órganos del Estado y los habitantes. En el tercer caso, decide la conformación de los órganos mediante los cuales actúa el poder público mediante actos electivos, que el pueblo y las organizaciones, a partir de las cuales se articulan, intervienen en ese ejercicio y control político. Entonces, nótese que se nos está hablando de una amplia participación del pueblo. Ahora, ¿cómo empieza esto a funcionar? ¿Cómo es que se articula? ¿Cómo es que se lleva a la práctica? Entonces, en esta línea podemos ver estos ejercicios. Aquí tenemos una definición más, recuerden. Entonces se nos dice que participación ciudadana es el derecho fundamental. Y cuando se habla de derechos fundamentales, entonces son derechos que pueden ser también tutelables. Es decir, yo puedo exigir que se me está violando el derecho a la vida, que es un derecho fundamental. Igual pasa entonces con la participación ciudadana. Está en el mismo nivel del derecho a la vida. Es un derecho fundamental, que es propio del ciudadano, por ser ciudadano, por ser persona, por ser individuo, por pertenecer a esa comunidad social llamada sociedad. Entonces, ahí tenemos ese valor importante en la participación. Puede ser que haya un ciudadano que no quiera participar, pero eso no quiere decir que él no tiene el derecho. Entonces, en ese contexto, esa intervención de los ciudadanos en la vida política, en la vida administrativa, en la vida económica, en la vida social y cultural, asimismo como a controlar el poder político. Y entonces aquí tenemos los diferentes momentos. La participación en la identificación de las necesidades o diagnósticos. Es decir, siempre se tiene que consultar a las comunidades. Las formulaciones de los participativa. Entonces, cuando se consulta a las comunidades, a la ciudadanía, se deben nombrar unos representantes para que se sienten en las mesas de diálogo. Por ahí vemos en esos días los intentos que hay para el diálogo con los líderes de la protesta. Sin embargo, vemos que el gobierno no está garantizando el derecho fundamental a esa participación y entonces los diálogos no se están desarrollando o no han tomado forma. Ejecución o implementación participativa. Es justamente eso. Y luego viene la evaluación y control de los ciudadanos. Aquí es donde entonces, nuevamente, es lo que estaría ocurriendo en este momento después de 24 días de manifestaciones sociales. Los ciudadanos siguen haciendo control, siguen haciendo denuncias a través de las redes sociales, siguen clamando por la intervención de los organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos, como las Naciones Unidas, exigen a los gobiernos extranjeros que tienen participación en el apoyo al gobierno, que quiten esa participación, que se pronuncien si están a favor o están en contra. Eso es entonces lo que es evaluación y control ciudadano. ¿Cuál es la norma que regula el derecho a la participación ciudadana? Resulta que como es un derecho que está en la Constitución y es un derecho fundamental,
entonces se ideó una ley especial, la 1757, en el año 2015. Y esa ley entonces garantiza, de acuerdo con la norma, estos procesos. Entonces aquí está ley 1755, conocida como la ley de participación ciudadana. Aprendas ese número porque podría salir en un examen, ¿no? Dice, mejora y agiliza los mecanismos democráticos. ¿Para qué? Para que los ciudadanos le hagan control a sus mandatarios. Establece que en la planeación estratégica operativa de todas las entidades deben haber medidas para promover la participación. Se fortalece la obligación del gobierno nacional y los territoriales de rendir cuentas. Entonces, hace como 2 semanas atrás se rendía cuentas aquí en Saravena por los funcionarios del hospital del Sarare. Ellos estaban rindiendo cuentas cómo había sido toda su gestión, su proceso de desarrollo, porque son funcionarios públicos, porque es un estamento público y deben dar a conocer todos los procesos que desarrollan a los ciudadanos, para que los ciudadanos entonces les hagan control, hagan las denuncias si hay irregularidades y demás. Antes a esta ley estaba el llamado decreto 1081, que se deriva también del mismo, y estaba la ley de acceso a la información, que está vinculada entonces con la participación. Como ciudadanos podemos pedir que se nos permita acceder a la información, porque tenemos el derecho de estar informados, de que se nos informe correctamente, no que nos desinformen. Entonces ahí existen unos criterios, unas obligaciones que tienen los estamentos públicos, los funcionarios públicos de revelar esa información. En el contexto, entonces vienen ahora a analizarse a gran rasgo. Entonces, de la ley 1757, la ley de participación, tenemos todas las entidades de orden nacional y territorial. Cuando hablamos de territorial, el estamento jurídico se refiere entonces a los departamentos y a los municipios. Cuando se habla del orden nacional, son las entidades del gobierno que tienen presencia en todo el territorio, llámese Fiscalía, llámese Contraloría, llámese Presidencia, llámese Ministerio de Hacienda. Bueno, todas ellas tienen acceso a todo el territorio, por eso son de orden nacional. Deberán diseñar, mantener y mejorar espacios que garanticen la participación ciudadana en todo el ciclo de la gestión pública, ya sea para diagnosticar, para formular, para implementar, para evaluar o para hacer seguimiento. Dentro de este proceso, entonces, los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la forma como se facilitará y promoverá esa participación que las personas tendrán en los asuntos de su competencia. Como esto ha venido teniendo complicaciones por la ideología que se maneja en Colombia, por algunos partidos o por algunas líneas políticas, entonces han venido saliendo más normas para regular y para hacer defensa de la participación ciudadana. Y entonces se tiene el decreto 1499 de 2017. En este se estipula que la política de participación ciudadana se enmarca dentro de la operación externa de la dimensión de gestión para el resultado con valores del MIPG, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y generando un mayor valor público en la gestión. La realidad hoy es que la relación entre el Estado y el ciudadano está rota. Por lo tanto, ese valor público de gestión se ha perdido, al punto que la última encuesta ha dejado un nivel de desaprobación para el gobierno actual de alrededor de un 63%. Entonces justamente es lo que permite ver que esa relación entre Estado y pueblo se ha roto. Además,
la Constitución en el artículo 103 creó unos mecanismos directos para que el pueblo participe, para que el pueblo haga ese ejercicio de participación directa. No sé, estos son los mecanismos principales creados desde la misma norma, desde la misma Constitución, al hablar de la participación del pueblo. Entonces, garantiza que el pueblo tenga unas herramientas para participar. No significa que sean las únicas, son las mínimas. Entonces, tenemos aquí mecanismos y espacios de la participación ciudadana. Entonces tenemos los mecanismos de participación: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Las instancias, entonces, están los sectoriales, poblacionales y en la gestión. Entonces, estos se pueden dar en un sector, se pueden dar dentro de la población o se pueden dar dentro de la gestión pública, con el funcionario, con la labor que ejerce el funcionario o la institución. Entonces, hablemos de este sector primero, las instancias o espacios de participación. Entonces tenemos, en este caso, que está el sector salud, están los servicios públicos y está la educación. Cada uno tiene sus propias líneas de trabajo o de jerarquía y desarrolla de esa manera. Entonces, vamos a ver hasta qué nivel se baja. Entonces, aquí en el sector salud están las asociaciones de usuarios de salud. Está el Comité de Ética Hospitalaria. Está el Comité de Participación Comunitaria en Salud, los llamados COPACOS. Y están los consejos municipales de seguridad social en salud. En estos es donde a nivel de municipio participan algunos ciudadanos. En el servicio público, esos servicios que nos prestan, que son públicos. Entonces, tenemos los comités de desarrollo, control social de los servicios públicos. Y están los vocales de control social, que son parte de los organismos de servicio público. Y en el sector educación, porque la educación en Colombia es pública, entonces están las juntas municipales de educación. Están los foros educativos municipales que se desarrollan para ver qué necesidades, cómo está el avance, cómo están las instituciones, qué hay que hacer. Eso se realiza periódicamente. Bueno, en los últimos años no se ha hecho por las condiciones que ha tenido el país. Y están los personeros estudiantiles. Ustedes son de 10º grado, el año entrante serán candidatos, así que van a tener esta instancia de participación de una vez. Al ser candidato debes saber que usted tendrá entonces también esa función. Entonces ahí empieza a enrolarse con la participación ciudadana directa. ¿Cuáles son los niveles de participación en la gestión pública? Es decir, con el funcionario. Entonces, mire que hay formulación, participación, cada uno de los niveles que mencionábamos anteriormente. Entonces, ¿qué puede hacer? Aquí están lo que puede hacer. Ahí se citan algunas leyes que regulan, que le dan facultades para hacer estos procesos. Y cómo entonces hacer esa intervención sobre la gestión, sobre el funcionario, sobre la institución que está allí. Entonces, algunos ejemplos de actividades de la participación ciudadana. Entonces, está esto en la línea de la función pública y otros que están allí asociados. Entonces, está el cabildo abierto, cuando se reúnen a las comunidades barriales o sectoriales y se hacen unos debates de manera abierta. El panel ciudadano, entonces este es más cerrado, se buscan unos representantes de esas comunidades y se sientan en una mesa, en un auditorio y se escuchan. La asamblea comunitaria, entonces vamos hasta la junta comunal y allí entonces se debaten esos asuntos. El foro ciudadano es muy parecido. El observatorio ciudadano, entonces este es donde ya empieza a haber una veeduría directa porque los ciudadanos entonces
empiezan a hacer denuncias públicas. La audiencia pública y participativa. Entonces, queremos escuchar al alcalde de Saravena, pues pedimos una audiencia pública para que nos cuente en qué consiste un determinado proyecto o por qué están tomando esas decisiones. Eso va en ese marco. La feria de servicios, entonces cuando se van a ofertar servicios, eso también es parte de la participación, que yo pueda escoger con cuál voy a trabajar, cuál me sirve, cuál me presta un mejor servicio, cuál llega hasta mi comunidad, cuál tiene mejor cobertura en mi territorio. Eso estaría en ese contexto. Encuentro de diálogo participativos, encuestas que se realicen, espacios abiertos, el World Coffee, las auditorías ciudadanas, las audiencias públicas. Como vemos, hay varios mecanismos y no son pues los únicos, hay más. En las instancias de participación, entonces a nivel poblacional, se tiene el Consejo Comunitario de las Comunidades Negras. Entonces aquí están ya por sectores. Está el Consejo Consultivo de Planeación de Territorios Indígenas y está el Consejo Municipal de Juventudes. Estos dos en Saravena están constituidos. Este último se supone que se debía de haber elegido el año pasado, pero por la pandemia, la Registraduría Nacional desplazó ese proceso para que se hiciera este año. Este año no se ha escuchado mucho al respecto y parece que pues tampoco es como que se va a llevar a cabo. Es un proceso donde se nombra un consejo paralelo al consejo municipal, pero este está liderado por los jóvenes. Son los jóvenes los que son parte de ese proceso. En la gestión, entonces está el Consejo Territorial de Planeación, está el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial, está el Consejo Municipal de Política Social y están las veedurías ciudadanas. Estos ya son a nivel regional y a nivel departamental, con estos dos que tienen presencia en los municipios. Y el capital social en Colombia, entonces, está distribuido así. La mitad de los colombianos no participan en ninguna organización voluntaria. Es decir, no quieren tomar parte en la participación y sin embargo después entonces dicen, pero es que no nos tuvieron en cuenta, es que mire, que nos están grabando, que no están... ¿Por qué? Porque no participaron. Ahora en medio de la protesta social hay unos que han salido a protestar, hay otros que no salen a protestar, hay otros que aunque no salen a protestar apoyan la protesta, hay otros que no los apoyan y salen a echarles balas, salen a formar colectivos de bien y demás cosas. Entonces todo eso se da en todos estos marcos de participación. Entonces en términos, solo 9 de cada 100 ciudadanos dicen confiar en las demás personas. ¿Por qué? Porque hay un nivel de desconfianza. A diferencia de otros estados, y como vemos son estados que si usted ve a nivel de economía, a nivel de educación, a nivel de desarrollo, son estados que han avanzado grandemente y están en niveles muy superiores al que desarrolla Colombia. Donde existe mayor capital social es en las comunidades aisladas de minorías y en sectores rurales, en departamentos como Bolívar, Cesar, Magdalena, Amazonía. Y allí entonces es donde escuchamos que existen determinados, los llamados líderes sociales, pero que desde 2019, 2020, 2021, los líderes sociales están siendo asesinados en Colombia. Es decir, la participación ciudadana se está volviendo un delito. Ahora hablemos de los mecanismos que tiene la Constitución para que todo ciudadano participe de manera directa. El voto popular. ¿Cuál es? Es cuando hay elecciones y yo salgo, entonces voy con mi cédula, me presento en un punto de votación y participo de la elección del alcalde, del concejal, de la asamblea, del gobernador, del congresista, del representante de la Cámara, del presidente de la República, que son como los cargos que se eligen por voto o sufragio. El plebiscito. Este es importante. Entonces, se nos habla que es un pronunciamiento del pueblo que ha sido convocado por el presidente de la República, mediante el cual se apoya o rechaza una
decisión del Ejecutivo. Obviamente en Colombia pocos presidentes han convocado un plebiscito. El referendo. El referendo es la figura jurídica de participación ciudadana, esa convocación que se le hace al pueblo para aprobar, para rechazar un proyecto de norma o derogar una que haya existido, que ya no se quiere que exista más y que, que el pueblo exige que se cambie, que se tramite. Entonces, en contexto, para nuestro país tenemos así. 19 para 1994, 19 referendos de nivel constitucional. En 2010, un referendo por ley. 1992, 16 referendos municipales. 1995, 52 referendos para creación de municipios. La consulta popular, donde se consulta al pueblo, donde se le hace preguntas al pueblo, ya sean de un proyecto, de algo que se quiera saber. Ustedes recordarán la famosa consulta anticorrupción, justamente pertenecía a esta figura. Entonces se le estaba preguntando al pueblo si estaban de acuerdo en que había que bajarle el salario a los congresistas, en que había que crear organismos para supervisar estos procesos. Y pues vimos que le faltaron 500,000 votos para ganar. Así que se desarrolló, pero no tuvo proceso. A nivel departamental, en 2011 se llevaron 2 consultas populares. A nivel municipal, en 1995, 23 municipal. Y a nivel territorial, entonces, en 1996, 21. A nivel nacional no se había hecho, pero hoy tenemos que decir que existe una, que es la anticorrupción. El Cabildo Abierto. El Cabildo Abierto es la reunión pública de los consejos distritales, municipales, administradores locales, en los cuales los habitantes participan, van a escuchar los asuntos que se debaten, que tienen que ver con el territorio. La iniciativa legislativa normativa busca que lleguen al Congreso algunas propuestas, o a la Asamblea o a los consejos municipales, algunas propuestas por parte de los ciudadanos para crear leyes, para crear un reglamento. Eso lo puede hacer el ciudadano, es decir, que cualquier ciudadano en Colombia puede postular una ley, pero deberá tramitarse entonces ya sea en el municipio, en el consejo, si es a nivel departamental, entonces en la asamblea, y si es a nivel nacional sería en el Congreso de la República. ¿Cuál es el procedimiento para la iniciativa legislativa? ¿Cómo yo puedo proponer esta ley? Entonces aquí están los pasos. Construir un comité promotor que nos ayude en el proceso, apoyo para la presentación de la iniciativa, entonces debemos tener el 5% del censo electoral, ya dependiendo del nivel donde sea. Presentar la iniciativa en la corporación pública, es decir, en el consejo, en la asamblea o en el congreso. Y quienes entonces deliberarán, debatirán, le harán el proceso y terminará siendo o no. ¿Sí han habido en Colombia estos procesos? Sí. En 2002, 3 actos legislativos. 2002, 6 leyes nacionales. Y a nivel de normativas, entonces hubieron ordenanzas en 1999, 3, acuerdos 4 en 2006. No son los únicos, lo que pasa es que hay poca estadística al respecto y estas son las que encontramos en el momento. Revocatoria del mandato. Usted ha escuchado que esto es para quitarle los derechos políticos a un ciudadano para ejercer un mandato y se hace sobre el alcalde y el gobernador. Lamentablemente al presidente de Colombia no lo cubre la revocatoria del mandato. Por lo tanto, aunque se hizo campaña para revocar a Duque en algún momento, pues la ley dice que no está en ese contexto, así que no se llevó a cabo. Aquí tenemos entonces algunas iniciativas, el proceso para llevar la revocatoria, cómo se desarrolla y demás. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Recuerden estudiar para el examen y que el Señor les bendiga. Sí, señor, igualmente. Bueno, pues. Chao, profe. Una feliz mañana. Dios les guarde.